las muertes en cuevas más dolorosas de todos los tiempos. William Coughlin, el 28 de mayo de 1993, con 26 años y una renovada pasión por la espeleología, decidió visitar una cueva en Kentucky con sus amigos James y Kevin. La cueva se dividía en dos: el recorrido histórico, accesible para la mayoría de los visitantes, y el recorrido agreste, más peligroso, reservado para personas experimentadas y atrevidas. Tras completar el recorrido histórico, más sencillo, el guía les preguntó si querían continuar con los recorridos agrestes, más desafiantes. Una vez que aceptaron, se les pidió que firmaran un documento reconociendo los riesgos y eximiendo a los operadores de cualquier responsabilidad. Esta debería haber sido la primera señal de alerta, y Kevin decidió no participar y regresó a la zona más segura. El grupo restante, ahora compuesto por William, James y otros 4 participantes, fue guiado por el guía hacia el recorrido agreste. Les recalcó la importancia de mantenerse cerca y les recordó los posibles peligros. Al descender a las secciones inferiores de la cueva, se encontraron con una escalera de cable colgante de 9 metros con peldaños de madera. Tras bajar y avanzar un poco, había una segunda escalera, más corta. Al pie de esta, el guía informó al grupo que el recorrido oficial había terminado. Les mencionó que podían explorar los pasajes cercanos si lo deseaban, pero les indicó que iban con retraso y que necesitaba alejarse un momento para una llamada telefónica. Dejó al grupo al pie de la escalera y fue entonces cuando William decidió explorar un pasaje que había visto antes. Lo comentó con James, quien accedió, y William intentó volver a subir por la segunda escalera. Sin embargo, la subida resultó difícil. ¿Difícil? Medía 1,80 metros y pesaba 100 kilos. Con dificultades para subir, William decidió esperar al guía. Como el tiempo pasaba y el guía no regresaba, William intentó subir de nuevo. Trágicamente, a mitad de camino, se soltó y cayó violentamente, golpeándose la cabeza contra una roca que sobresalía antes de caer con fuerza al suelo. La sangre empezó a brotar de su cabeza y James corrió a ayudarlo. Aunque William permaneció consciente, deliraba y estaba visiblemente aturdido. Cuando el guía finalmente regresó, les indicó que salieran por donde habían venido. Sin embargo, el estado de William lo hizo imposible. James, frustrado, exigió que el guía llamara a un equipo de rescate de la cueva, pero el guía descartó la idea, insistiendo en que el grupo trabajara en conjunto para sacar a William. James empezó a sospechar que el guía evitaba involucrar a las autoridades. Quizás para evitar el pánico entre los demás visitantes, el grupo decidió que su mejor opción era saltarse la segunda escalera por completo y tomar una ruta alternativa a través de un pasillo estrecho previamente mapeado que no formaba parte del recorrido oficial. Con trabajo en equipo, lograron atravesar la sección inicial, llevando a William con ellos. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando llegaron a un pasaje accidentado, afilado y en forma de V, que dificultaba el agarre. Cuando fue el turno de William, se metió de cabeza, pero su tamaño le impedía entrar. A mitad de camino, se quedó atascado y se dio cuenta de que no podía avanzar ni retroceder. Atrapado en posición horizontal con los brazos aprisionados, comenzó a entrar en pánico. La estrechez del pasaje le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Los intentos del grupo por sacarlo fueron inútiles. Ante el pánico, el guía le indicó a James que saliera de la cueva e informara al dueño de la situación. James corrió a la superficie, pero el dueño se mostró reacio a involucrar a las autoridades. El guía, reconociendo finalmente la gravedad de la situación, salió a buscar un botiquín y a llamar a los servicios de emergencia. El personal de rescate y médico tardó 3 horas en llegar. Mientras tanto, James permaneció junto a William intentando calmarlo, pero las respuestas de William se volvieron más lentas y arrastradas hasta que finalmente dejó de responder por completo. Cuando los rescatistas llegaron a William, se enfrentaron a enormes desafíos. La inclinación del pasaje dificultaba reanimarlo. Luego, trajeron calentadores para protegerlo de la hipotermia y comenzaron a evacuar al resto del grupo, dejando solo a James para presenciar lo que le estaba sucediendo a su amigo. Se instaló un sistema de poleas para intentar liberar a William, pero cada tirón le causaba un dolor inmenso, tanto que volvió a gemir de agonía.
El equipo de rescate trabajó incansablemente durante todo el sábado, pero tras 17 horas de esfuerzo, William fue declarado trágicamente muerto. Se necesitaron 7 horas más para extraer su cuerpo de la cueva. Quería aprovechar este segmento para anunciar al patrocinador de hoy, War Thunder, que hace posible videos como este. Por si no lo sabías, War Thunder es el juego de combate de vehículos más completo jamás creado y también está disponible gratis para PC, consolas y dispositivos móviles. Ofrece una gama increíblemente amplia de opciones con más de 2.500 tanques, aviones, helicópteros y barcos de 10 naciones importantes, desde biplanos y vehículos blindados de la década de 1920 hasta los aviones de combate y tanques de batalla principales de la actualidad. No solo los vehículos son increíblemente detallados, sino que todo el juego, con sus gráficos realistas y efectos de sonido auténticos, es increíblemente inmersivo. Siendo sinceros, es el mejor juego para los amantes de la historia militar. Mi característica favorita es la personalización a fondo, con innumerables camuflajes, marcas históricas y decoraciones para todo tipo de vehículos, incluyendo los creados por la comunidad. Puedes unirte a la comunidad de 70 millones de personas en épicas batallas PvP usando mis enlaces en la descripción o en el comentario fijado si nunca has jugado antes o no has jugado durante al menos 6 meses. 6 meses y estás en PC o consola. Luego, cuando te registres usando mi enlace, recibirás un paquete de bonificación enorme con múltiples vehículos premium, un decorador de vehículo exclusivo llamado Águila del Valor, 100.000 leones de plata y 7 días de cuenta premium. Sin embargo, esta bonificación solo está disponible por tiempo limitado, así que tienes que ser rápido. Gracias a War Thunder por patrocinar este video. Incidente en la cueva Hermit. Era el 5 de abril de 1999, cuando Robert Kennedy, de 21 años, de Oklahoma, emprendió lo que se suponía que sería un viaje de campamento normal cerca de la cueva Hermit. Estaba acompañado por otras 2 personas, su hermanastro Richard y su amigo en común Ben. Durante la noche, se reunieron alrededor de una fogata y hablaron sobre la cueva cercana, compartiendo leyendas e historias sobre su misteriosa reputación. A la mañana siguiente, mientras recogían sus cosas para volver a casa, la curiosidad por la cueva los venció. La cueva estaba prácticamente sin cartografiar, lo que le daba un aire de intriga, así que Robert propuso una exploración rápida. Ben, sin embargo, tuvo que irse temprano al trabajo, así que regresó a casa, dejando que Robert y Richard decidieran por sí mismos. Robert y Richard entraron a la cueva por su entrada principal, relativamente grande, sin mucha dificultad. Robert vio uno de los pasajes laterales de los que se rumoreaba que habían estado hablando y decidió explorarlo. El estrecho pasaje era demasiado estrecho para más de una persona, así que Richard decidió esperar fuera de la cueva. Robert prometió no adentrarse demasiado y le aseguró a Richard que volvería pronto. Mientras Robert avanzaba a rastras, se encontró con una sección de la cueva de unos 45 metros de largo y llena de curvas cerradas, lo que dificultaba el avance. El verdadero problema comenzó al llegar a un punto específico llamado la formación de ojo de cerradura. Esta sección era especialmente peligrosa porque era imposible salir con las piernas primero una vez superada. Sin darse cuenta, Robert continuó avanzando, pero cuando el pasaje se estrechó aún más, decidió que era hora de regresar. Al regresar a la formación de ojo de cerradura, Robert se dio cuenta de algo terrible. No podía atravesarla con los pies por delante. Su única opción era avanzar por la grieta aún más estrecha, con la esperanza de que la cueva se ensanchara lo suficiente como para poder darse la vuelta. Lo que no sabía era que la grieta descendía en un ángulo de 30 grados. Agotado, Robert se abrió paso a través del espacio, exhalando todo el aire de sus pulmones solo para caber. Tras varios empujones, llegó a una conclusión aterradora. Estaba atrapado. La gravedad trabajaba en su contra, y cada intento de moverse solo empeoraba su situación. Desesperado, Robert empezó a gritar pidiendo ayuda, pero Richard, que esperaba fuera de la cueva, no podía oírlo. Preocupado. Después de un tiempo, Richard se aventuró a entrar en la cueva solo, aunque no tenía linterna, porque Robert había tomado la única que se arrastraba en la oscuridad total. Richard llamó a Robert, quien inmediatamente le gritó, haciéndole saber que estaba atrapado y que le costaba respirar.
Al darse cuenta de que no podía alcanzar a su hermanastro en la oscuridad total, Richard salió de la cueva para pedir ayuda. Aproximadamente una hora después, llegó un equipo de 10 rescatistas y comenzó a evaluar la situación. El principal problema era la ubicación de Robert. Estaba atrapado en una zona extremadamente profunda, a unos 45 metros de la entrada principal de la cueva. Esto significaba que perforar un pozo desde arriba no era una opción, así que la única forma de llegar hasta él era a través del interior de la cueva. Los rescatistas comenzaron a experimentar dificultades respiratorias debido al reducido espacio, por lo que instalaron un sistema de ventilación para bombear aire caliente a los pasajes. Solo un rescatista podía trabajar a la vez. Debido a la estrechez de la cueva, y armados con herramientas manuales, comenzaron a intentar ampliar la formación de ojo de cerradura. Sin embargo, la falta de espacio limitó severamente su maniobrabilidad y el tiempo se agotaba. La respiración de Robert se volvió más difícil y finalmente dejó de cooperar, emitiendo leves gorgoteos, señal de posible asfixia. Tras horas de esfuerzo, los rescatistas lograron excavar a través de la formación de ojo de cerradura y llegar a los pies de Robert. Aunque inconsciente, sintieron un pulso débil, lo que les dio la esperanza suficiente para intentar sacarlo lo antes posible. Inmediatamente intentaron liberarlo, pero desafortunadamente, el intento fracasó. Se consideró un sistema de poleas, pero las paredes de piedra caliza y yeso de la cueva eran demasiado frágiles para soportar la tensión. Sin otras opciones, continuaron cavando alrededor de su cuerpo, lo que les llevó una hora más. Cuando finalmente liberaron a Robert, lo llevaron rápidamente al exterior, donde lo esperaban los paramédicos. Trágicamente, era demasiado tarde. Tras 5 horas de incansables operaciones de rescate, Robert Kennedy fue declarado muerto. Tras la tragedia de la Cueva Negra en abril de 1995, Thomas Edward Benning decidió visitar la Cueva Negra en Arizona. Habiendo explorado la cueva antes, confiaba en que sería un viaje relativamente seguro. Entró solo, equipado únicamente con una lámpara de minero eléctrica y sin casco. La primera parte de la cueva le resultaba familiar y la recorrió sin problemas. Sin embargo, en un momento dado, notó un pasaje lateral secreto que le llamó la atención. Atraído por la curiosidad, Thomas se desvió de la ruta principal que solía tomar y comenzó a explorar el pasaje más oscuro y estrecho. Tras adentrarse un rato en el desconocido pasaje, Thomas decidió que era hora de regresar, pero, para su creciente preocupación, se dio cuenta de que había pasado una hora y estaba completamente perdido. Por mucho que lo intentara, no podía volver sobre sus pasos a la ruta familiar. A medida que el pánico se apoderaba de él, su situación empeoró. Su lámpara empezó a parpadear y finalmente se apagó, dejándolo en total oscuridad, a kilómetros de profundidad. Sin ninguna fuente de luz, Thomas recurrió a su último recurso, una caja de cerillas. Encendiendo una, logró crear un tenue resplandor que apenas iluminaba las rocas a su alrededor. No era mucho, pero era mejor que nada. Siguió adelante, usando una cerilla tras otra, pero las cerillas se consumieron rápidamente y pronto se quedó sin ellas por completo, dejándolo de nuevo rodeado por la oscuridad absoluta. A pesar de las circunstancias, Thomas se negó a rendirse. Ideó un plan para dejar pequeños objetos inútiles como marcadores para evitar volver a los mismos lugares. Hambriento, deshidratado y completamente exhausto, siguió adelante hasta que encontró la fisura. Una estrecha grieta en la roca de apenas 1,5 metros de profundidad. Creyendo que esta podría ser su única oportunidad de reconectar con la ruta familiar o encontrar una abertura más grande, decidió entrar de pie. Al agacharse en el hueco, sus caderas se hundieron por debajo del punto más estrecho, y de repente se dio cuenta de su error. Estaba completamente encajado. Sus caderas estaban firmemente atrapadas entre las paredes de roca, dejándolo inmóvil. Con todas sus fuerzas, Thomas intentó levantarse, pero fue inútil. Ahora estaba atrapado solo en la oscuridad, sin que nadie pudiera oírlo. Pasaron los días, y Thomas seguía en la misma situación, debilitándose a cada instante. De vuelta en casa, su esposa estaba cada vez más preocupada. Al ver que no regresaba, contactó a la policía, que inició una exhaustiva búsqueda en las cuevas de la zona.
Desafortunadamente, Thomas no había dicho a nadie exactamente qué cueva planeaba visitar, lo que dejó a los rescatistas buscando a ciegas. Milagrosamente, los rescatistas finalmente localizaron su coche aparcado cerca de la Cueva Negra. Un equipo de rescate entró en la cueva, explorando cuidadosamente todas las secciones mapeadas. Encontraron algunas de las pertenencias de Thomas, incluyendo sus gafas y su camisa, pero pasaron por alto el pasadizo secreto por el que se había aventurado. Sorprendentemente, Thomas seguía vivo en ese momento, aunque su estado se deterioraba rápidamente. Pasaron los días y sin más avances, las autoridades lamentablemente suspendieron la búsqueda. Thomas fue declarado oficialmente desaparecido. Negándose a rendirse, su esposa continuó suplicando a las autoridades que reanudaran la búsqueda. Distribuyó folletos por la ciudad y contactó con cualquiera que pudiera tener información. Pero, por desgracia, no habría sabido de su marido durante mucho tiempo. No fue hasta diciembre de 1996. Más de un año y medio después, otros 3 espeleólogos que exploraban Black Cave se toparon con los restos de Thomas en el oscuro y estrecho pasaje donde había quedado atrapado. Incidente del sumidero de Zacaton, el 6 de abril de 1994, la leyenda del buceo Sheikh Exley, la primera persona en el mundo en registrar más de 100 inmersiones en cuevas, se propuso romper un nuevo récord de profundidad. Su objetivo era bucear a través del sumidero de Zacaton en México, uno de los sumideros llenos de agua más profundos del mundo, sumergiéndose más de 1000 pies. La pasión de Sheikh por el buceo profundo comenzó a una edad temprana cuando él y su hermano competían para ver qué tan profundo podían llegar. Trágicamente, durante una de esas competencias, su hermano perdió el conocimiento a unos 50 pies y se ahogó. A pesar de esto, Sheikh persiguió su amor por el buceo, convirtiéndose en un experto en contexto. Se aconseja al buceador promedio no descender a más de 150 pies, y los 300 pies se consideran el límite absoluto para los buceadores experimentados. Acompañado por su compañero buceador Jim Bowden, Sheikh se preparó meticulosamente para la inmersión récord. El evento atrajo a reporteros de televisión que deseaban presenciar esta extraordinaria hazaña. Mientras descendían al cenote Zacaton, se desearon suerte. Aunque buceaban juntos, sus inmersiones serían independientes. Exley se había entrenado para este intento, superando sus límites en inmersiones anteriores. Sin embargo, durante una inmersión de preparación en Bushman's Hole, Sudáfrica, ocurrió algo extraño. Alcanzó la asombrosa profundidad de 260 metros, pero experimentó síntomas alarmantes. Comenzó a alucinar y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Signos clásicos del síndrome nervioso de alta presión, SNAP. El SNAP suele manifestarse a profundidades superiores a los 152 metros y se cree que es el resultado de la compresión de las membranas celulares del sistema nervioso central. Esta afección puede causar confusión, temblores e incluso alucinaciones, lo que la hace increíblemente peligrosa para los buceadores a esas profundidades. Para mitigar estos riesgos, Sheikh y Bowden planearon descender lentamente, cambiando cuidadosamente de tanque a medida que alcanzaban nuevas profundidades. Durante el primer tramo de la inmersión, todo transcurrió sin problemas. Sin embargo, comenzaron a surgir problemas. A unos 240 metros, Bowden notó un ligero temblor en las manos, una señal temprana de que tenía los pies con HPN. Bowden se topó con otro problema. Su suministro de aire se estaba agotando críticamente. La presión de su tanque había bajado a 1080 psi, muy por debajo de los 1800 psi necesarios para un ascenso seguro. Tengan en cuenta que la descompresión, dependiendo de la profundidad a la que se sumerjan los buzos, puede durar hasta horas, lo que significaba que Bowden se encontraba en una situación de vida o muerte. Al darse cuenta del peligro, Bowden comenzó su ascenso de inmediato, con la esperanza de regresar a la superficie a tiempo. Exley, sin embargo, estaba en un problema aún mayor. A unos 260 metros, su visión se nubló y su cuerpo comenzó a temblar, temblando incontrolablemente. Los síntomas del síndrome de hipersensibilidad pulmonar, HPNS,
combinados con la narcosis por nitrógeno, una condición similar a la embriaguez causada por el nitrógeno a alta presión, comenzaron a afectar su capacidad de pensar con claridad. Para estabilizarse, Exley se envolvió los brazos con su línea de descenso, pero sus síntomas empeoraron, provocando que respirara más rápido y agotara su suministro de aire a un ritmo alarmante. En un intento desesperado, cambió de tanque, pero a tales profundidades esto no era lo ideal. Desorientado y abrumado por sus síntomas, Exley perdió la capacidad de pensar con claridad y moverse. Bowden, ascendiendo con cautela, notó la línea de descenso de Exley con tanques sin usar aún conectados. Preocupado, supuso que Exley podría haber alcanzado el fondo del sumidero y que estaba subiendo lentamente. Sin embargo, en la superficie, el equipo de apoyo comenzó a sospechar. Observaron burbujas subiendo a la superficie, pero solo de un buzo. Bowden, una buceadora de apoyo alarmada, escribió en una pizarra submarina: ¿Dónde está Sheck? Decidió descender a 76 metros para investigar. A 85 metros, vio algo escalofriante: 2 pequeños cuadrados blancos colgando de la cuerda de descenso de Exley. Al observarlos más de cerca, se dio cuenta de que eran páginas del perfil de buceo de Exley, herramientas que había usado para planificar meticulosamente su inmersión. La comprensión fue devastadora. Sheck estaba atrapado en las profundidades. Casi 10 horas después de su descenso inicial, Bowden emergió milagrosamente, sobreviviendo a su propia inmersión que puso en peligro su vida. Exley, sin embargo, un héroe que había salvado a muchos otros buceadores, permaneció en las profundidades del sumidero de Zacatón. 3 días después, el equipo de rescate sacó su cuerda de descenso a la superficie, trayendo consigo el cuerpo sin vida de Exley. Jim Bowden alcanzó una profundidad extraordinaria de 277 metros durante la inmersión, estableciendo un récord mundial de buceo en circuito abierto. De nuevo, gracias a War Thunder por patrocinar este video. No olviden reproducirlo gratis en PC, PlayStation, Xbox o dispositivos móviles, usando mis enlaces en el comentario fijado o en la descripción del video. Recuerda, tanto los jugadores nuevos como los que regresan y no han jugado en 6 meses, recibirán un paquete de bonificación enorme para PC y consolas, que incluye varios vehículos premium y otros artículos. Está disponible por tiempo limitado, así que no te lo pierdas.